Ok, bueno, pues antes que nada agradezco la invitación al Colegio de Radiología de Puebla, al cual pues tengo mucho cariño, tengo pues maestros ahí dentro de la sociedad, grandes amigos. Agradezco la invitación, ahorita en particular al doctor Rafael Eduardo Rojas, y pues agradezco su presentación. Pues como comentó, yo soy médico radiólogo egresado del ISSSTEP de Puebla con gran orgullo, y posteriormente realicé estudios de neuroradiología en el Instituto Nacional de Neurología. Y bueno, pues me he especializado durante los últimos años en el área de neuroimagen por resonancia magnética. Tengo el gusto de trabajar pues o de tener la mayoría de mi trabajo en esta área, en el área de imagen por resonancia magnética. Escogí este tema, bueno, pues porque me gusta mucho, es parte, por así decirlo, de mi trabajo. Para los médicos que ya son radiólogos y que ven, pues con cierta frecuencia, evaluación del cerebro, del cerebro como tal, de estudios de imagen de cerebro, ya sea por tomografía o resonancia magnética, pues les resultará familiar. Y para los residentes en formación, pues espero que saquen algunos puntos de interés o alguna parte de experiencia de la siguiente plática, ¿de acuerdo? Estos son los hospitales donde tengo el placer de trabajar. En ambos estoy en área de resonancia magnética. También trabajo algo de teleradiología, también de resonancia magnética pues básicamente del sistema nervioso. Los puntos que veremos dentro de este tema serán, bueno, anatomía seccional, lo básico que solemos ver en una evaluación del encéfalo, evaluación del encéfalo por métodos de imagen y las conclusiones. Para empezar entonces, como forma de introducción, hablaremos que el encéfalo viene dividido en tres secciones: el cerebro como tal, los lóbulos cerebrales, parte del tallo cerebral y lo que son los hemisferios cerebelosos. Entonces, cuando hablamos del encéfalo, eh, voy a poner para que ustedes puedan ver mi mouse. Ok, entonces cuando hablamos de encéfalo, nos estamos refiriendo pues básicamente a esas tres estructuras: los lóbulos cerebrales, el tallo cerebral y los hemisferios cerebelosos. Cuando hablamos de la evaluación del encéfalo, entonces estaremos hablando de todas esas estructuras. Obviamente en una evaluación del encéfalo más completa, bueno, pues también añadimos estructuras que son pues extracraneales, que también son de cierta importancia, ¿no? Como la órbita como tal, estructuras de oídos, estructuras de senos paranasales, ¿de acuerdo? En neuroimagen utilizamos esta nomenclatura para referirnos a la localización y topología de las lesiones. Cuando hablamos de rostral, siempre vamos a hablar de anterior. Cuando hablamos de caudal, hacia región posterior, dorsal superior y ventral inferior. Esto lo tomamos como en cuenta, esta nomenclatura, en un individuo cuadrúpedo, o sea, como si fuera un perrito. Vamos a ver la parte dorsal para el cerebro, que es la parte de arriba de la coronilla, la parte ventral, que es la más inferior, ¿no? Cuando hablamos de la región de médula, que bueno, en este caso no la abordaremos, va a ser diferente. En la parte dorsal va a ser la posterior y la parte ventral va a ser la inferior. Cuando hablamos de lesiones de médula rostrales, estamos hablando de que son superiores, y cuando hablamos de lesiones de médula caudales, estamos hablando que son más inferiores. Entonces, por ejemplo, lesiones caudales, pues precisamente por eso también el nombre de la caudequina, ¿no? Porque es más inferior. Entonces, si lo vemos aquí otra vez, recordando, cuando hablamos de lesiones anteriores o localizaciones anteriores, hablamos de región rostral, caudal posterior, dorsal superior y ventral inferior. Para la médula, o bueno, todo lo que sea infratentorial, o sea, abajo de lo que sería la tienda del cerebelo, ya cambia la nomenclatura. Entonces, incluyendo parte del tallo cerebral, los hemisferios cerebelosos, vermis y hemisferios cerebelosos y médula espinal, dorsal se vuelve posterior, ventral anterior, rostral superior y caudal inferior. Entonces nos sirve también para localización de anatomía. Por ejemplo, el lóbulo frontal es rostral al lóbulo parietal. El lóbulo parietal es
dorsal al lóbulo occipital, ¿no? Entonces, de esta forma es la nomenclatura que de repente van a ver en unos reportes y que utilizamos frecuentemente en las áreas de neurociencias. De aquí vamos a ver ahora esto que son los tejidos blandos, la piel, los tejidos blandos, que en la exploración del encéfalo, pues vamos a utilizar como tal a lo que ustedes estén de cierta forma acostumbrados, ya sea algunas escuelas dan una exploración de adentro hacia afuera, hay otras que dan de afuera hacia adentro. Yo me he acostumbrado a interpretar de lo que es afuera hacia adentro y por eso vamos a llevar este orden, ¿de acuerdo? Lo primero que evaluamos dentro de la evaluación del encéfalo son los tejidos blandos y las estructuras óseas. Dentro de los tejidos blandos tenemos estas capas, las capas que son la piel, la aponeurosis epicraneal, el periósteo, el hueso como tal, el hueso que tenemos tres estructuras anatómicas, la tabla externa, la tabla interna y en la parte de medio el diploe. Tenemos posteriormente en la parte interna pues ya las meninges y el cerebro. Dentro de las lesiones que más conocemos para los infantes neonatos recién nacidos, tenemos el caput y el cefalohematoma que generalmente o más bien están asociados a trauma, ¿no? Durante el momento del parto o por la situación de parto prolongado. Para los pacientes adultos, bueno, o para los pacientes jóvenes o adultos, lo que más solemos ver son lesiones pues ya asociadas también a trauma, que sería el hematoma subgaleal, que está por debajo de lo que es la aponeurosis epicraneal, y el hematoma epidural, ¿no? Que aquí vemos la diferenciación. Entonces es bueno conocer estos espacios porque a final de cuentas sabremos dónde están localizados. Vamos a evaluar que tenemos diferente forma de evaluarlos en los estudios. Digamos que los estudios que tenemos de imagen, donde más útiles van a ser para la evaluación del encéfalo, son la tomografía computada y la resonancia magnética. Y de estos dos, bueno, pues con un mucho más alto nivel de sensibilidad y especificidad, la resonancia magnética, a excepción de las pequeñas lesiones de cráneo, sobre todo las muy corticales, que son lesiones que son pues mucho mejor identificadas por tomografía computada. Entonces aquí vamos a ver, recordar siempre que el hueso en la tomografía computada lo vamos a ver brillante, hiperdenso, y en resonancia magnética lo vamos a ver generalmente hipointenso, o sea, con cierta ausencia de señal. Y por ejemplo, es un corte que siempre tiende a confundir, sobre todo a residentes en formación. Recordemos que la grasa en resonancia magnética, tanto en secuencias T1 como T2, se va a ver con tendencia a la hiperintensidad, o sea, brillante. Un poco más grisácea en las secuencias T2 que en T1, pero el hueso tiende a verse ya sea con ausencia de señal, como en esta secuencia T2, o con cierta tendencia y su intensidad al parénquima, como en esta secuencia T1. Lo que siempre vamos a ver es la delimitación por las tablas externa y por la tabla interna, ¿de acuerdo? Entonces, tendríamos la piel, el tejido celular subcutáneo con estas capitas, la región periosteal, la tabla externa, el cráneo o la parte como tal del diploe, propiamente dicho, que sería la parte del hueso más, la médula o el hueso con más cantidad de médula amarilla, y la parte de intracraneal, que sería, bueno, la parte ya más pegada a la región intracraneal, que sería la tabla interna, ¿no? En la tomografía computada, pues no tenemos tanta diferenciación de estructuras. Lo que vemos es la piel, el tejido celular subcutáneo como en un bloque y el hueso, ¿no? Donde podemos distinguir, pues de cierta forma, las delimitaciones por la tabla externa y la tabla interna. Esta parte y saber que existen estas estructuras anatómicas nos va a delimitar, como lo dijimos, bueno, en pacientes pediátricos visto por evaluación directa, por tomografía computada o por ultrasonido, principalmente estas lesiones. Y en el paciente adulto o
paciente joven, niño, joven o adulto, bueno, ya veremos las lesiones extracraneales e intracraneales y si tienen o no lesión ósea acompañante, ¿de acuerdo? Entonces, en estos casos, pues es básicamente la primera, una secuencia T1. Recordamos parte de la nomenclatura en resonancia magnética, secuencias T1, el líquido lo vamos a ver hipointenso, secuencias T2 lo vamos a ver hiperintenso y en la tomografía computada, bueno, pues el hueso brillante y el líquido hipointenso, ¿no? Aquí vemos este paciente que aparte de que tiene una lesión extracraneal, aparentemente nada craneal ni intracraneal, pero pues ahí tiene una variante anatómica, un cabo, septum. Las meninges, entonces, después de ver las partes de los tejidos blandos y el cráneo, tenemos entonces ahora sí las meninges, y aquí las vemos especificadas, son 3 capas, la más gruesa es la dura madre, que va a revestir toda la parte externa y colindante con el cráneo, va a ir siguiendo el trayecto por lo que son pues la parte de los senos, de los senos venosos, y va a hacer una gran incisura hacia la parte de la línea media. Va a seguir colindancia con la tienda del cerebelo y pues el grosor va a ser más significativo. Las otras dos capas viajan casi en conjunto, la aracnoides que va en medio de la dura madre y la pia madre que sería la más interna. La pia madre pues va a ser íntimamente ligada a lo que sería la capa externa del cerebro como tal. Entonces, toda la pequeña meninge que se mete hacia la parte de los surcos es pia madre. De ahí entonces que las lesiones o el contenido hemático subaracnoideo lo vamos a encontrar entre la aracnoides y la pia madre. ¿Por qué? Por toda la cantidad de pequeños vasitos o es una zona muy irrigada. Si les cuesta trabajo, como está recordando el orden de cómo van las meninges, entonces una nomenclatura que yo utilizo es iPad, ¿no? La I significa interno o inner y para arriba sería pad, iPad, ¿no? Pia madre, aracnoides y dura madre. Interno, pia madre, que sería la parte colindante con el cerebro y que sigue su trayecto, incluyendo los surcos, la aracnoides, que es la parte que va por debajo del reborde dural, y la dura madre, que es la capa más gruesa. Normalmente en un estudio pues es difícil delimitarlo, simplemente vamos a saber que anatómicamente pues la dura madre en algunas secuencias contrastadas la vamos a poder delimitar como una capa externa, pues que está ahí siguiendo el borde de la os cerebral y de la parte posterior, que aquí no la vemos, que sería con la tienda del cerebelo. Y pues sabemos que anatómicamente la pia madre va a venir por esta región, ¿no? La aracnoides pues irá bordeando la parte del cerebro. ¿Cuándo la vamos a ver? Bueno, pues en procesos, o delimitar mejor, en procesos pues infecciosos o en procesos traumáticos, ¿no? Entonces aquí lo estamos viendo. Vamos a hablar de paquimeningitis cuando existe un reforzamiento dural precisamente, ¿no? Entonces cuando veamos este patrón, una dura madre engrosada, una dura madre que refuerza significativamente, la vemos que se mete hacia los rebordes de la cisura interhemisférica o por los bordes de la tienda del cerebelo, vamos a hablar que es un reforzamiento dural. Cuando vamos a ver un engrosamiento por la parte de los surcos y cisuras, vamos a hablar que es un reforzamiento leptomeningio, ¿no? Entonces, estos serían nuestros dos patrones de reforzamiento meningio normal, uno que tiene que ver más con la dura madre y otro que tiene que ver más con las leptomeninges, que serían pia madre y aracnoides, ¿de acuerdo? Entonces, paquimeningitis, engrosamiento grueso y periférico, leptomeningitis, engrosamiento que lleva o que va siguiendo el trayecto de los surcos y de pequeño tamaño. También, ¿cómo los podemos delimitar? Bueno, pues los podemos delimitar cuando hay contenido hemático. Generalmente es a través de un trauma o también por algunos eventos asociados a cambios de la presión intracraneal bruscos, ¿no? Cambios bruscos de la presión intracraneal.
Tenemos entonces en este caso una lesión epidural. ¿Cómo vamos a saber? O bueno, esta también es una pregunta que surge muy frecuentemente entre los residentes. ¿Cómo distinguimos un hematoma subdural de un epidural? La región epidural va a estar delimitada por lo que son, pues aquí la hoz del cerebro y también por lo que son, pues las suturas coronal o la sutura posterior también, ¿no? La sutura anterior, la sutura central y la sutura posterior. Entonces, esas delimitaciones van a tener. ¿Por qué? Porque digamos que viene por el reborde meningio, que como lo habíamos visto en el esquemita, se va a delimitar por estas regiones anatómicas. Entonces, el epidural tiene una cierta delimitación por lo que son suturas anatómicas. De ahí la importancia de que pueden crear mucho efecto de masa y que pueden hacerse pues letales en algunas circunstancias. El reborde dural, pues no tanto, porque viene por abajo de la dura madre y entonces van a ser lesiones extensas que el límite pues va a ser casi solamente con la hoz cerebral, ¿no? Entonces por eso llegamos a ver hematomas subdurales tan extensos como ¿no? Entonces el hematoma epidural generalmente va a tener por esa situación anatómica que tiene una forma de lente biconvexo y el hematoma subdural pues va a tener una forma de semiluna porque tiende a ser más extenso porque no hay un reborde que la esté delimitando, ¿no? O sea, va a tener una extensión, pues casi lo único que la delimita es por la parte superior la hoz cerebral y por la parte de abajo la tienda del cerebelo. Entonces, por esta forma, pues generalmente va a ir bordeando el cerebro y pues tiene una forma entonces de semiluna. Y como veíamos también en el esquema, este, el, el, el espacio subaracnoideo que va delimitándose por la pia madre y por la parte de la dura madre, perdón, del aracnoides, entonces va a tener esta distribución, por lo cual ingresará a los surcos como tal o cisuras, y estará pues entrando en esta región y ingresando a la parte de los surcos, que dará también una sintomatología. Cuando veamos lesiones hemáticas, siempre hay que buscar no solamente un tipo de localización, o sea, en este caso, por ejemplo, el subaracnoideo, que es el que predomina, generalmente vienen acompañados. Por ejemplo, este tiene un hematoma subgaleal, tiene un hematoma intracraneal epidural, este tiene pues bastante daño, ¿no? Tiene hematoma subgaleal, tiene desplazamiento de estructura ósea y tiene un gran hematoma subdural, y también vamos a tener la obligación de buscar intraventricular. Generalmente cuando encontramos lesiones extensas, pues vamos a buscar el lugar para ver si no hay hematomas por contragolpe. Cuando tenemos lesiones en el espacio subaracnoideo, pues tenemos también que ver si hay lesiones coadyuvantes ahí, ¿no? En este caso tenemos un hematoma subgaleal, desplazamiento de cráneo, un hematoma subdural por contragolpe, y acuérdense aquí, miren, si se fijan, hay una pequeña línea hiper intensa también, siempre, o bueno, más bien también busquemos en la línea media para ver si no hay pequeños hematomas subdurales ahí acompañantes. Hemorragia subaracnoidea podemos tener de dos tipos, o bueno, podemos encontrar de dos tipos, lo que sería la hemorragia subaracnoidea por trauma, como en este caso, y lo que sería la hemorragia subaracnoidea asociada a ruptura de aneurismas o lesiones vasculares, que la vamos a encontrar más central y más hacia las cisternas de la base o más hacia las cisuras silvianas, ¿de acuerdo? Vamos a hablar un poco de lo que es la delimitación anatómica de los lóbulos cerebrales. La primera es a través de cisuras grandes. Tenemos tres grandes cisuras: la cisura interhemisférica, la cisura silviana o la cisura lateral, si no queremos utilizar epónimos, y la cisura central o de Rolando, ¿no? Entonces, la cisura interhemisférica va a ser de localización central. No, a veces tiene un poco de tendencia anatómica de lateralización hacia alguno de los hemisferios,
pero lo vamos a encontrar de esta forma, ¿no? Es una reborde central, amplio, divide en dos mitades, lóbulo derecho, perdón, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, se delimita por la parte inferior hacia la región superior del cuerpo calloso, que es este, y por las partes anteriores, pues ya llega hasta donde está o se inserta ahí en lo que sería eh, anatómicamente con la región frontoetmoidal, ahí más o menos donde está la crista galli, y por la parte posterior, pues llega hasta el reborde con la tienda del cerebelo. Entonces, estos son los límites anatómicos que tiene la cisura interhemisférica. Por ahí la estructura pues más importante que pasa es la voz cerebral y tiene relación superior con lo que es el seno longitudinal superior. La otra cisura importante es la de Rolando. Entonces aquí ya empezamos a delimitar anatómicamente el cerebro, ¿no? Entonces, un hemisferio derecho, un hemisferio izquierdo, la cisura central o de Rolando nos va a delimitar entonces un lóbulo frontal y un lóbulo parietal. La vamos a distinguir porque es dentro de los surcos que estamos viendo aquí, vamos a ver que es la de mayor tamaño y al encontrar en un corte casi coronal, o sea, en la parte más superior, más dorsal del cerebro, esta gran cisura, entonces vamos a delimitarla como la cisura central. Para la región anterior, vamos a estar hablando de qué es el lóbulo frontal. Para la región posterior, el lóbulo parietal. Dentro de estos mismos, vamos a encontrar entonces, si este es el central, este será el surco precentral y este será el surco poscentral. Si se fijan, utilizo la nomenclatura cisuras y surcos. En la literatura latinoamericana incluso también en alguna americana, se utiliza la parte de cisuras para los rebordes, digamos así, donde pasa el líquido cefalorraquídeo que sean más amplios, como la central, la de Rolando y la de Silvio. Y surcos para los que sean de menor tamaño, ¿no? Como el precentral y el postcentral, aunque, pues, nomenclatura internacional a veces utiliza todo como surcos, ¿no? Como sulci. Entonces, aquí generalmente en México, en Latinoamérica, sí damos esa diferenciación. Cisuras a las de mayor diámetro, mayor calibre o mayor grosor, por así decirlo, y surcos los dos que son más pequeños. En una delimitación por el plano, en un plano sagital y hacia la región un poquito más lateral, podemos verla de igual forma, ¿no? Como el surco de mayor tamaño, ese será el central. El surco central nos va a dividir en hacia sentido rostral al lóbulo frontal y hacia sentido caudal al lóbulo parietal. Y la que nos falta, pues, es la cisura silviana. Esta es la que tiene una delimitación tal vez más fácil. ¿Por qué? Porque, pues, si la vemos en un plano axial, vamos a verla delimitando lo que es el lóbulo de la ínsula, es esta imagen como en C y en C invertida, y pues es muy amplia dentro del plano axial, tiene muchas referencias anatómicas, los núcleos de la base, la región talámica, como decíamos, ¿no? El lóbulo de la ínsula. También en un plano coronal la delimitamos como una gran región de líquido cefalorraquídeo entre el lóbulo frontal y el lóbulo temporal. Y en la parte lateral, pues también la diferenciamos, ¿no? Es como una gran región amplia de líquido cefalorraquídeo. Aquí viene nuestra otra diferenciación. Entonces, cuando tengan este corte, aquí van a tener dos regiones anatómicas importantes, que es la región de la ínsula en la parte del medio y las regiones operculares, una frontal y una temporal. Opérculo viene del griego tapa, entonces estas regiones operculares tapan la cisura silviana, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenemos otra delimitación anatómica. Por arriba de la cisura silviana, el lóbulo frontal; por debajo de la cisura silviana, el lóbulo temporal. Por un límite posterior de la cisura silviana y el surco central, que por aquí más o menos lo delimitamos, el lóbulo parietal, y un poco más abajo, el lóbulo occipital. Entonces,
¿Qué le estudiamos a los surcos y fisuras? Bueno, uno, que no estén ocupados, como vimos, por contenido hemático o por algún otro tipo de lesión, puede ser una lesión ocupativa, y otra que nos interesa mucho, qué profundidad tienen. Dentro de la profundidad de los surcos y fisuras podemos encontrar tres patrones. Que sería un normal, es un paciente de hecho joven, donde si vemos los lóbulos cerebrales o los hemisferios cerebrales ocupan buena cantidad de la cavidad intracraneal, los surcos están pues ligeramente delimitados, la cisura silviana tiene un buen tamaño, es un paciente muy muy joven y es un cerebro normal. Es un paciente de mayor edad, ya rebasa 60 años. Empezamos a ver que tiene dos condiciones. Una, unos surcos muy amplios, unas fisuras muy amplias. Por ejemplo, aquí la interhemisférica está bastante, mucho más amplia que en el caso anterior. Y vemos también que empieza a tener un sistema ventricular mucho más amplio que en el caso anterior. ¿Por qué podría estar dándose esta situación? Bueno, pues porque sí está perdiendo volumen. Cuando tenemos este patrón, hablamos de pérdida de volumen o disminución de volumen. Algunas personas utilizan el término atrofia. Atrofia no nos recomiendan que no utilicemos tanto ese término por dos situaciones, porque atrofia sería pérdida de la función y hay pacientes que pueden tener un cerebro de estas características y funcionalmente ser muy activos en cuanto a sus funciones mentales superiores. Y la segunda, pues porque al reportar atrofia ya funciona en el paciente a veces como un tanto, pues como un pronóstico que él mismo lee y a veces le da un mal pronóstico, ¿no? Al decir atrofia, pues de cierta forma incluso afecta emocionalmente a las personas, ¿no? Entonces por eso referimos como el hallazgo, disminución o pérdida de volumen cerebral. Y en este caso, aparentemente, este incremento de la talla ventricular, pues es compensatoria a la pérdida del volumen. Tenemos un tercer patrón. No hay tanta pérdida, o bueno, no hay tanta amplitud de surcos y cisuras como en el caso del medio, pero sí hay más amplitud que en el primero, ¿no? Entonces, sabemos que hay un poco de pérdida de volumen, pero sí hay una ventriculomegalia o un incremento en la talla ventricular tan similar como en el caso número 2. ¿Qué pudiera estar pasando aquí? Bueno, pues que pudiera estarse tratando de una hidrocefalia normotensiva. Y las hidrocefalias normotensivas pues funcionan, ya sabemos, ¿no? El síndrome de Hakim-Adams, que tendría cierta tríada que nos haría sospechar en que estamos en el diagnóstico correcto. Entonces, si vemos una ventriculomegalia de estas características con pérdida de este volumen cerebral y un paciente tal vez íntegro en sus funciones mentales superiores o con cierto grado de deterioro cognitivo, puede ser normal, dependiendo incluso hasta el rango de edad que tenga el paciente, ¿no? Si es un paciente cercano a los 80 años, es muy frecuente que encontremos este patrón, aunque les digo, puede ser que el paciente funcione o tenga sus funciones mentales superiores muy, muy acordes a ese rango de edad. Pero si vemos este patrón en una persona de 60 años con esta ventriculomegalia, que empiece a tener un deterioro cognitivo importante, que tenga una marcha atáxica y que empiece a tener alteraciones en la micción, pudiéramos estar hablando de una hidrocefalia normotensiva, síndrome de Hakim-Adams, ¿de acuerdo? Como me han preguntado mucho, y también una pregunta muy frecuente de residentes, que si se le da un grado a la atrofia cortical. Pues algunos dicen que no, que simplemente se reporta, algunos dicen que pues le da un grado de moderado, severo, y algunos utilizan la escala de Pasquier, que se va a pues referir a la dilatación bueno, va a tener dos parámetros, la dilatación de surcos y cisuras y la dilatación ventricular. Va en un orden de un grado cero, donde encontraríamos un cerebro completamente normal y un sistema ventricular normal, a una atrofia significativa o una pérdida de volumen significativa. Aquí utiliza el término, bueno, la escala como tal dice el término atrofia, aunque les comento por qué yo utilizo pérdida de volumen o disminución de volumen, es muy significativa
Y aparte el agrandamiento o el ensanchamiento de los ventrículos es muy importante, ¿no? En este caso tenemos un grado 2, sí tiene pérdida de volumen de las circunvoluciones, una dilatación ventricular moderada, todavía tenemos un grado, pues, más o menos no tan severo de pérdida de sustancia blanca y pues cierta delimitación, sobre todo para la región frontotemporal, ¿de acuerdo? Cuando es un grado 3 sí vemos como que es más global y pues la pérdida de volumen se da en casi todas las regiones, ¿no? Aquí se respeta un poco el lóbulo temporal. Distribución de sustancia gris y sustancia blanca. Entonces ya aquí vamos a empezar a hablar de la importancia de delimitar estas regiones. Sabemos que la sustancia gris, bueno, es la más periférica, la podemos delimitar. ¿Cómo sabemos el tipo, bueno, cómo sabemos el tono normal que debe tener, sobre todo en resonancia magnética? Pues con una simple nomenclatura, ¿no? En secuencia T1, la sustancia gris se va a ver gris. Entonces, cuando digamos, ah, bueno, sustancia gris, la vemos gris, entonces estaremos, y líquido oscuro, bueno, entonces estaremos hablando de una secuencia T1. En secuencias T2 y sus variantes, como en T2 FLAIR también, la vamos a ver un tanto hiperintensa, ¿de acuerdo? Entonces, hipointensa o grisácea en T1, o hipointensa, perdón, hipointensa en T1, hiperintensa o tendencia a la hiperintensidad en T2, ¿de acuerdo? Entonces, cuando vayamos viendo eso, ese parámetro, vamos a delimitarlo. Sustancia gris, grisácea o hipointensa por el tono en T1. Sustancia gris, brillosa o hiperintensa en secuencia T2, ¿de acuerdo? Entonces, delimitaremos en secuencias T2, por ejemplo, aquí está muy bien delimitada la sustancia gris y pues por debajo de estas líneas estaremos hablando de sustancia blanca. La sustancia blanca es importante delimitarla. ¿Por qué? Porque, bueno, dependiendo algunas lesiones, tendrán la localización dentro de la misma. Aquí tenemos unos numeritos. Esta parte que está más pegada a la sustancia gris es la localización de sustancia blanca yuxtacortical. Aquí número 2 tenemos esta sustancia blanca que tiene la particularidad de ser con distribución en fibras en U y por eso se le llama sustancia en sustancia gris, perdón, sustancia blanca en fibras en U o sustancia en U o fibras en U. La 3 pues es la sustancia blanca como tal, que sería la sustancia blanca profunda. La 4 es la limítrofe, sustancia blanca limítrofe entre lo que sería la región periventricular, que es esta la 5, y la región de la sustancia blanca profunda. Dentro del 1 y 3 solemos encontrar más las lesiones de tipo vascular. Y dentro de la lesión, perdón, tendemos a encontrar más las lesiones de tipo desmielinizante y dentro de lo que son periventricular y la sustancia blanca limítrofe tendemos a encontrar más las lesiones de tipo vascular. Entonces, más periférico, de hecho, dentro de los criterios de McDonald, la región yuxtacortical es muy importante, ¿no? Entonces, lo que son región yuxtacortical, sustancia blanca profunda y en fibras en U, tiende a estar muy afectada por lesiones de tipo desmielinizante. Cuando son más periventriculares, es más de tipo vascular. Y bueno, si nos encontramos lesiones también en cuerpo calloso, tienden a estar siendo más por afección de tipo desmielinizante, ¿de acuerdo? Entonces, pues aquí estamos viendo diferentes ejemplos de afección a la sustancia blanca. Aquí estamos viendo una afección de fibras en U, que corresponde al número 2. Por aquí estamos viendo yuxtacorticales y de sustancia blanca profunda, que sería entre el 1 y el 3. Por aquí estamos viendo el 5, que serían las periventriculares. Por aquí estamos viendo una gran cantidad de lesiones de afección periventricular, que serían pues periventricular y limítrofes, que serían la 4, y las del cuerpo calloso. También, aparte de la localización, para poder delimitar lesiones, hay que ver la morfología que tienen. Cuando son de tipo vascular, son generalmente más redondeadas. Cuando son de tipo desmielinizante, pues son más de tipo ovalada, ¿no? Incluso hay un signo por ahí, que es el de dedos de Dawson,
que en un plano sagital, pues lo vemos así, ¿no? Como si fueran unos pequeños deditos. Bueno, entonces aquí vamos a verlo, ¿no? ¿Cómo vamos a ver la sustancia gris otra vez? Les puse estos cortes porque son muy representativos en cada una de las secuencias y un acercamiento, ¿no? Entonces dijimos, sustancia gris en T1, hipointensa, ¿no? O gris. Sustancia gris en T1 es gris, ¿no? Y aquí la vemos, ¿no? Sustancia gris en T1 la vemos oscura, grisácea. Sustancia gris en T2 la vemos blanquecina o hiperintensa, ¿no? Y aquí le estamos viendo, aquí estamos viendo el acercamiento. Y en FLAIR, recordar que FLAIR es una secuencia que es una inversión-recuperación de una secuencia T2 y pues a final de cuentas la sustancia gris la vamos a ver de las mismas características que en la secuencia T2, la vemos hiperintensa y aquí hacemos un corte, o bueno, un acercamiento para verla mejor, ¿de acuerdo? Eh, para los residentes a lo mejor R1, que de repente también es una pregunta muy frecuente de los residentes, que se les confunde mucho el T1 con la secuencia FLAIR. Entonces, cuando tengan la duda, buscamos esos dos parámetros. La sustancia gris en una secuencia FLAIR va a ser brillante y en una secuencia T1 va a ser hipointensa y el líquido sí va a ser hipointenso francamente o con una ausencia de señal en secuencia FLAIR porque es una inversión de líquido, pero bueno, digámoslo así, ¿no? En T1 y en FLAIR sí es hipointenso, pero en FLAIR siempre va a haber este brillo peripendimario. Entonces, este brillo peripendimario no lo va a tener ninguna, la secuencia T1, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo delimitamos una secuencia T2 FLAIR? Sustancia gris brillante, líquido muy oscuro, mucho más que en una secuencia T1, y este brillo ependimario, ¿no? Entonces así sabemos que es una secuencia T2 FLAIR. Los lóbulos cerebrales, ya durante la plática fuimos viendo un poco de la delimitación anatómica por la cisura interhemisférica que nos divide en lados derecho e izquierdo, que nos va a dividir pues como tal también en una parte anterior y una parte posterior. Tenemos entonces la cisura silviana que nos va a delimitar por abajo de ella el lóbulo temporal y por arriba de ella el lóbulo frontal. Y por adelante de esta, pues aquí en este plano axial estamos viendo este lóbulo frontal, por la parte posterior el lóbulo temporal. Y la parte más posterior en un plano axial va a ser el lóbulo occipital. En plano coronal vamos a ir delimitando. La parte más anterior va a tener los lóbulos frontales, la parte más posterior los lóbulos occipitales. La parte media, dijimos entonces que cuando localizamos la región de la ínsula, lo que esté arriba va a ser el lóbulo frontal y lo que esté por abajo va a ser el lóbulo temporal. La delimitación tal vez un poco más difícil será entonces delimitar en un plano coronal, bueno, en un plano axial primero, el parietal, dijimos, ¿no? La cisura silviana, perdón, la cisura central. Por delante estará el lóbulo frontal y por atrás el lóbulo parietal. Más o menos teniendo como referencia anatómica las astas occipitales, bueno, pues lo que bordea las astas occipitales es el lóbulo occipital y por arriba, cuando ya dejamos de ver astas, pero es posterior, es el lóbulo parietal. Entonces, aquí funcionaría un poco similar, ¿no? Cuando dejamos de ver o cuando estamos a nivel de astas occipitales, obviamente todo lo que bordee el asta occipital va a ser lóbulo occipital y todo lo que esté por arriba de este nivel va a ser el lóbulo parietal. La delimitación tal vez más fácil va a ser en un plano sagital, sobre todo para el lóbulo parietal y el lóbulo occipital, que van a ser los más fácilmente identificables. Entonces, en un plano medio sagital vamos a tener como referencia anatómica el cuerpo calloso y cuando veamos esta estructura triangular no hay pierde que va a ser el lóbulo occipital. Cuando veamos esta estructura cuadrada no hay pierde que va a ser el lóbulo parietal y por delante de este va a ser el lóbulo frontal. Todo este es el lóbulo frontal, este pequeño es el lóbulo parietal y este triangular siempre va a ser el lóbulo occipital. Para la región lateral, lo que veamos
por debajo de la cisura silviana va a ser el lóbulo temporal y buscamos por aquí abajo el surco más grande. Si encontramos este, entonces este será el lóbulo, perdón, el surquito temporo-occipital. Para la parte posterior será el occipital y para la parte anterior el temporal. Esas son las delimitaciones que tenemos entonces para los lóbulos cerebrales. Los vamos a ir aprendiendo con el tiempo. Bueno, pues entre más los practiquemos, digo, para los que ya son expertos, pues ya es un repaso, pero para los que están en formación, va a ser una forma de que los vayan delimitando, ¿de acuerdo? El sistema ventricular, bueno, pues tenemos un sistema ventricular supratentorial y un sistema ventricular infratentorial. El sistema ventricular está compuesto, pues, por eh, eh, delimitando por esta parte primero, lo que son los ventrículos laterales. Para la parte anterior tenemos las astas frontales y para la parte posterior tenemos las astas occipitales. Por la parte en medio tenemos esta estructura que es el tercer ventrículo y para las partes laterales tenemos los cuernos temporales. Esto formaría el sistema ventricular. Tenemos para la parte infratentorial, por debajo ya de lo que sería el tentorio, anatómicamente estaríamos hablando que esta estructura que ustedes ven aquí, aquí tenemos identificable el puente. Esta imagen prominente es correspondiente al puente y por abajo, por arriba de ella tenemos al mesencéfalo. Todo lo que esté arriba del mesencéfalo será supratentorial y lo que esté por abajo es infratentorial. Por la parte posterior, entre el techo del mesencéfalo y esta estructura que sería el cuerpo del mesencéfalo, el tegmento del mesencéfalo, tenemos el acueducto silviano o el acueducto central y por abajo de él el cuarto ventrículo. Este es el cuarto ventrículo y entonces corresponde a estructuras infratentoriales. El acueducto central, el cuarto ventrículo y en este último corte pues veríamos la desembocadura por la parte central que es el orificio de Magendie y por la parte de laterales que son los de Luschka. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es cuál? Es una referencia Magendie con la M de medio y Luschka con la L de laterales, ¿de acuerdo? Entonces, esto corresponde al sistema ventricular. ¿Cómo vamos a saber si está dilatado o no? Bueno, pues tenemos dos métodos muy sencillos. Uno es el índice de Evans. Sabemos que lo normal es menor a 0.30, entonces tomamos como referencia una línea lateral a nivel de la parte más amplia de las astas frontales y a ese mismo nivel que quedaría entre la parte posterior de los lóbulos frontales o la parte anterior de los lóbulos parietales, trazamos una línea hacia la parte más lateral de lo que son los hemisferios cerebrales. Hacemos una división entre el punto A y el punto B y si es menor a 30 es normal. No, a veces hay variaciones anatómicas o a veces hay dilataciones focales, entonces también tomamos una línea atrial. Si si la línea atrial rebasa 10 milímetros, también podremos hablar de que hay dilatación. Tenemos otro método que es el ángulo interfrontal. El ángulo interfrontal, cuando es menor a 63 grados, es anormal. Cuando es mayor a 63 grados, es normal. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ángulo menor a 63 grados, de 55 grados. Es evidente que este paciente tiene daño tanto parenquimatoso como del sistema ventricular. Entonces, cuando lo vemos, entre más se junte, más patológico va a ser, ¿no? Arriba de 63 es normal, abajo de 55 es anormal. Generalmente en un paciente con sistema ventricular normal es mucho más allá de esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta estamos viendo un paciente joven con un parénquima cerebral normal, con un sistema ventricular normal y nos está dando 139 de ángulo, perdón, del ángulo interfrontal, ¿no? Entonces, podemos hablar de que este es un ángulo normal y un índice de Evans también normal. La amplitud máxima que tenemos para las regiones interatriales es de 9.5. De 10 a 15 va a ser limítrofe. Hay que tener en contexto de por qué pudiera estarse ampliando esas astas y arriba de 15 es patológico, ¿de acuerdo? Entonces, cuando las tenemos arriba de 15,
Ya podemos hablar también de ventriculomegalias focales. También funciona de forma similar hacia los cuernos temporales. Si vemos que se están ampliando, puede ser una amplitud que corresponda a alguna situación focal, ya sea por incremento de la talla del ventrículo o por pérdida de volumen de esa región. Los núcleos de la base, que sería otra estructura anatómica que vamos a delimitar, va a ser fácilmente identificable en un plano axial, pero no tan delimitable en los otros planos, ¿no? Entonces, en un plano axial es el característico. Vamos a tener una delimitación anatómica porque vamos a ver la cisura silviana, la región de la ínsula, que ya la conocen bien porque la hemos comentado muchas veces, y estas pequeñas imágenes que parecen unos colmillos. Cuando veamos estas pequeñas imágenes que parecen unos colmillos, entonces podemos estar seguros que estamos en los núcleos de la base, ¿de acuerdo? Hay dos estructuras o dos grandes conjuntos de estructuras anatómicas, el núcleo lenticular y el núcleo estriado. El núcleo lenticular tenemos entonces que está formado por el putamen, el globo pálido externo y el globo pálido interno. Y que sería esta, el putamen, que es la parte más grisácea, el globo pálido externo, que es la parte más lateral de esta región hipointensa, y el globo pálido interno, que sería el que limita con la rodilla de la cápsula interna. Entonces, el núcleo lenticular nos va a delimitar por la parte anterior y por la parte posterior, lo que es el brazo anterior de la cápsula interna, por la parte del medio la rodilla y por la parte posterior el brazo posterior de la cápsula interna, junto con lo que es la región talámica. Si añadimos la cabeza del núcleo caudal, entonces tenemos el núcleo estriado. Núcleo estriado, entonces, ¿qué lo componen? La cabeza del núcleo caudado y el núcleo lenticular, ¿de acuerdo? Todo esto formaría entonces el núcleo estriado. Tienen la importancia anatómica que delimitan lo que es la cápsula interna. En plano coronal, bueno, pues es más fácil delimitar al putamen, que lo vamos a ver un poco más brillante, y la cabeza del núcleo caudado, que nos va a servir para delimitar ciertas patologías, como por ejemplo en la enfermedad de Huntington, ¿no? En un plano sagital es más complicado, si tienen cierta experiencia, bueno, pues vamos a ver que el núcleo caudado no es nada más esto que conocemos, que solemos ver en el plano axial y coronal, sino que es una estructura como en C, ¿no? Y a veces lo vamos a ver con un buen equipo, pues bordeando la parte lateral del ventrículo lateral. Aquí los tenemos delimitados, entonces dijimos el putamen, globo pálido externo, globo pálido interno, cabeza del núcleo caudado. Por aquí tenemos la región talámica, el tálamo, la cisura intertalámica por la parte en medio. Tenemos otros núcleos también grises que no se comentan con tanta frecuencia, unos infratentoriales, los núcleos rojos, y por acá parte de la sustancia negra, ¿no? Que también se considera. Por aquí, por abajo o por la parte más ventral de lo que es el núcleo lenticular, está el núcleo subtalámico de Luis, que también tiene una importancia significativa para trastornos del movimiento, ¿no? Entonces, núcleos de la base tienen que ver con vía extrapiramidal, con control de movimientos, apoyan en el control de movimientos finos y contención de movimientos de gran amplitud también. Entonces, como funciona como una vía extrapiramidal, es como una vía de apoyo a la delimitación y regulación de movimientos. Cuando se alteran, pues hay trastornos del movimiento. Vamos a ver la región hipocampal, es muy importante en la evaluación del encéfalo. ¿Cómo la delimitamos? Bueno, pues conocemos que el hipocampo, entonces, bueno, para conocer anatómicamente el hipocampo tenemos que identificar el lóbulo temporal. El lóbulo temporal entonces va a tener 5 circunvoluciones. Primera circunvolución, segunda, tercera, la circunvolución parahipocampal y la quinta circunvolución del lóbulo temporal, que es el hipocampo, que pues básicamente si ustedes ven cómo se comporta como sustancia gris, es un repliegue de sustancia gris.
vamos a tener que ver la asimetría. Por ejemplo, aquí hay asimetría. Al hablar de asimetría, ya estamos hablando entonces de patología y tiene relevancia porque una de las patologías de crisis convulsivas más significativas es la esclerosis mesial temporal. Entonces, por eso es importante delimitar las regiones hipocampales, sobre todo cuando hay epilepsia, ¿no? Porque puede ser que encontremos este hallazgo y pues ya demos de forma inmediata con el diagnóstico, ¿no? ¿Qué vemos en el lóbulo hipocampal? Bueno, pues primero que nada la simetría, segunda el volumen. Hay ya métodos automatizados para medir el volumen. Hay tablas que nos diferencian el volumen en adolescentes, en adultos, en personas de mayor rango de edad y la intensidad de señal. Si la vemos hiperintensa, pues podemos pensar que ya puede haber daño. Recordando que pues, las regiones más significativas para daño es la región de la cabeza, ahí se encuentran las astas de Hammond, y que son estructuras altamente vascularizadas, pero también que tienen mucha respuesta a los daños hipóxico-isquémicos. Entonces, ¿qué tendríamos? Bueno, asimetría, aumento en la intensidad de señal y disminución de calibre, estaríamos hablando de daño hipocampal. Eh, Fenómenos aislados, cambios en la sustancia gris para hipocampal, donde se pierde la delimitación anatómica y en otras regiones también adyacentes. Los cuerpos mamilares en el lado dañado suele verse menor, como es un circuito, a final de cuentas el hipocampo es parte cabeza, cuerpo, cola, región de fimbria, da la vuelta, viene por acá por el fornis y culmina en lo que es el cuerpo mamilar, entonces por eso es la afección en el hipocampo, afección secundaria en el pilar del fornis y en el cuerpo mamilar. Entonces, estos funcionarían como hallazgos secundarios. Afección del cuerpo mamilar, en este caso menor calibre y menor volumen, perdón, o menor diámetro y mayor elevación, estaríamos hablando de daño. Dan datos también de asimetría en los pilares de Fornis, uno más delgado que el otro, también estaríamos hablando de daño. ¿Cómo delimitamos el pilar de Fornis? Bueno, pues porque en un plano coronal es esta parte que viene de la parte posterior, bueno, esta estructura que viene de la parte posterior del hipocampo y lo vemos, ¿no? Como un arquito que se va hacia el lado contralateral. Entonces, si vemos asimetría de estos, también estaríamos hablando o como uno de los datos secundarios de afección hipocampal. ¿Qué evaluamos en la fosa posterior? Entonces dijimos que hay una región supratentorial que nos lo va a delimitar por la parte posterior, la tienda del cerebelo, y por la parte medial, la región superior del mesencéfalo. Arriba de lo que sería la parte superior del mesencéfalo supratentorial, por abajo infratentorial. Entonces, en la fosa posterior vamos a identificar primero el tallo cerebral. El tallo cerebral tiene tres elementos anatómicos: mesencéfalo, puente y el bulbo. El puente lo vamos a identificar porque es el más prominente, el mesencéfalo porque tiene esta parte posterior que es el techo del mesencéfalo y el bulbo porque es la parte inferior del puente. Ya cuando llegamos al agujero magno estamos hablando de médula espinal. Existe una parte central que es el vermis cerebeloso que pues se delimita por la parte de medio de los hemisferios cerebelosos. Tenemos tres estructuras que son puentes entre el tallo cerebral y entre los hemisferios cerebelosos que se llaman pedúnculos cerebelosos. Hay unos superiores, hay unos medios y hay unos inferiores, vienen en par. Los más relevantes son los pedúnculos cerebelosos medios y tienen delimitación anatómica con el cuarto ventrículo. Entonces, donde vean el cuarto ventrículo, vamos a tener los pedúnculos cerebelosos medios. Entonces, en una región, si vemos un plano medio sagital, seguramente aquí estarán los pedúnculos cerebelosos medios, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo relevante en cuanto a estructuras anatómicas. Tenemos que identificar también las cisternas de la base, sobre todo la prepontina, las de los ángulos pontocerebelosos, porque pues ya sabemos que son sitios donde se encuentran aquí muchas veces lesiones ocupativas, ¿no? Es importante delimitarlos también
Bueno, pues porque podemos ver en algunas ocasiones descenso amigdalino, asimetría en hemisferios cerebelosos, o podemos ver lesiones pues de cualquier tipo a nivel de tallo cerebral. Siempre importante no dejar de evaluar las cisternas de ángulos pontocerebelosos, las cisternas prepontina, prepulvar, y de paso lo que son los conductos auditivos internos. Evaluación de la región celar. ¿Qué le vamos a evaluar a la región celar? Bueno, pues que exista silla turca, que dentro de la silla turca exista la hipófisis, que la hipófisis tenga dos elementos, uno anterior más hipointenso, que es la hipófisis, y una posterior, que lo van a ver hiperintenso y que eso es normal, que es la neurohipófisis, que no esté disminuido el volumen, que las cisternas supracelares estén bien delimitadas, que el tallo hipofisario esté bien delimitado y que exista esta estructura anatómica que estoy señalando, que es el quiasma óptico. El quiasma óptico debe de tener una localización central, simétrica, y si son más detallistas, bueno, pueden seguir incluso el trayecto que tienen los nervios ópticos, ¿no? Vemos entonces que tenga una buena relación con el seno cavernoso. Estas son las medidas que encontramos habitualmente por nomenclatura en un adulto joven: 12 milímetros en sentido rostro caudal, 10 milímetros en sentido dorso ventral y 17 milímetros en sentido lateral. Cuando se convierte en un aracnoidocele, bueno, que sea una disminución significativa del volumen. Si no, podemos decir, bueno, pues que puede haber una disminución de volumen, no siempre patológica. Yo las refiero cuando es dudoso como que puede ser una variante anatómica, porque a veces les pregunto, ¿y cómo salieron los estudios del laboratorio? Y me dicen que no hubieron o que salieron normales, ¿no? Entonces, se comenta a lo mejor que hay una disminución de volumen, que podría ser un aracnoidocele patológico o que podría ser simplemente una variante anatómica. Hay que ver si no tiene una también historia frecuente de cefaleas, ¿no? Porque también a veces esos descensos están dados por hipertensión intracraneal. Dentro de la misma exploración de la silla turca es importante evaluar los senos cavernosos. Hay veces que hay afección de las arterias carótidas, tanto por lesiones aneurismáticas como por oclusiones significativas, o del mismo seno cavernoso, ya sea por lesiones traumáticas, como el caso de la fístula carótido cavernosa, por lesiones tumorales de aquí del seno cavernoso, o por lesiones también inflamatorias, ¿no? Como en el caso del síndrome de Tolosacón, que de repente es un engrosamiento asimétrico con una respuesta muy significativa a antiinflamatorios esteroideos, ¿no? Entonces, esta zona no la dejen de olvidar. Silla turca, glándula hipófisis, tallo hipofisario, quiasma óptico, el seno cavernoso, la arteria carótida, y por abajo de ellos el seno esfenoidal. El seno esfenoidal entonces puede ser de tres tipos: el celar, precelar y poscelar. Generalmente lo podemos encontrar o precelar o celar, ¿no? El celar, que a final de cuentas va hacia la parte de en medio de la silla turca, o incluso rebasarla, ¿no? Dentro de la evaluación también de la línea media, la región pineal. En la región pineal, que vamos a encontrar esta estructura que es el techo del mesencéfalo, la región posterior del cuerpo calloso, que es el esplenio del cuerpo calloso, perdón, el rodete del cuerpo calloso, el esplenio, rodete del cuerpo calloso. Dentro de las estructuras anatómicas del cuerpo calloso encontramos el pico rostro, la rodilla, el tronco o cuerpo, y el rodete o esplenio. Entonces podemos decir rodete o esplenio del cuerpo calloso, y estas que son las venas cerebrales internas. Por aquí encontramos esta imagen que es como nodular o pequeña, dice en forma de avellana, y que corresponde a la glándula pineal. La glándula pineal no debemos de dejarla evaluar, porque pues, también podemos encontrar lesiones ahí. ¿Qué podemos decir de la glándula pineal? Bueno, pues que tiene varía conforme pasa el tiempo, es menor de volumen en pacientes de menor rango de edad, y arriba de los 20 años ya la encontramos igual en todos los adultos.
puede tener como variantes anatómicas imágenes quísticas intrínsecas y si crece mucho, se hace muy heterogénea, sobre todo en pacientes pediátricos, bueno, hay que llamar la atención porque podría ser un fenómeno infiltrativo, pues que habría que estudiarse, ¿de acuerdo? Estas son las medidas entonces y pues no hay diferencia significativa entre hombres o mujeres. Ya casi vamos a terminar. Les había comentado que dentro de la evaluación de la fosa posterior, también la altura de amígdalas cerebelosas. Aquí tenemos tres ejemplos distintos, ¿no? ¿Qué líneas utilizamos? Yo utilizo estas tres principalmente, la de McRae, que es la más fácil, que va del vacio, que es la parte inferior del clivus, al opistheum, que es la base inferior y anterior del hueso occipital. Trazamos esta línea y no debe de rebasar o estar al borde para decir que las amígdalas tienen una altura normal. Generalmente la encontramos por arriba o al borde de esta línea. Chamberlain, que sería del paladar hacia el opistheum, y McGregor, que es una variante también, que va del paladar a la parte baja del hueso occipital. Entonces, cualquiera de estas las podemos utilizar. Por ejemplo, este paciente está limítrofe. Cuando hablaríamos de descenso, pues algunas bibliografías dan 3 milímetros por abajo, algunas dan 5 milímetros por abajo. Dicen que en niños puede llegar hasta 5 milímetros, sobre todo en niños pequeños, 7, 8 años, pero ya en adultos si rebasa 3 milímetros, pues ya empieza a ser patológico, ¿de acuerdo? Entonces, para fines de exámenes, pues les pueden poner 3 o de 3 a 5 milímetros, que incluso se considera normal, pero ya para fines prácticos hay que vigilarlas cuando rebasan los 3 milímetros, ¿de acuerdo? Y sobre todo cuando hay sintomatología. Puede estar creando fenómenos de compresión o incluso, pues cuando es más severa, estar herniándose otras partes del tallo cerebral. Evaluación de estructuras vasculares arteriales, tenemos muchos métodos de evaluación. En este caso, la que más utilizamos es la angio-RM3 de TOF. Pues nos delimita muy bien el polígono de Willis. El polígono de Willis, pues no, ya saben todos sus elementos: arteria comunicante, arterias carótidas, arterias cerebrales anteriores, arterias comunicantes posteriores, arterias cerebrales posteriores y arteria basilar. Debemos de ver que sean de buen calibre, simétricas, que no tengan dilataciones, que no haya malformaciones o que no haya oclusiones, ¿de acuerdo? Que puede haber variantes anatómicas. Por ejemplo, aquí tenemos un patrón fetal que es nacimiento de la arteria cerebral posterior directamente desde la arteria carótida. Hay muchas variantes anatómicas, sobre todo en las comunicantes posteriores. Alguna puede estar grande, alguna pequeña, alguna o no existir de forma bilateral. También con las cerebrales, el segmento A1 de las cerebrales anteriores, que hay muchas variantes anatómicas. Tenemos forma con los nuevos equipos de moverlas para todos lados, girarlas, rotarlas, delimitar cualquier tipo de patología que pueda haber. Otra variante muy frecuente pues son las hipoplasias de las arterias vertebrales, que también podemos ver. Con los equipos más nuevos y sobre todo con los teslajes más altos como los 3 Tesla, bueno, podemos ver incluso las arterias cerebelosas. Acuérdense que las arterias cerebelosas son la posterior inferior, que empieza en la A vertebral, la anterior inferior, que está más o menos en el tercio inferior de la basilar, y la superior, cerebelosa superior, que la vemos por abajo de la arteria cerebral posterior. La evaluación vascular venosa, entonces tenemos aquí que delimitamos pues dos sistemas, uno externo y uno interno. Esto es importante también para las malformaciones arteriovenosas, que hay escalas importantes donde nos dicen, ¿no? Si la lesión tiene un drenaje superficial o si tiene un drenaje profundo. Las estructuras superficiales son el seno longitudinal superior, los senos transverso, el sigmoideo y las venas yugulares internas. El drenaje profundo, pues característicamente está dado por el seno recto, la gran vena de Galeno y estas venas cerebrales internas y las que forman junto con las venas cerebrales internas
la gran vena de Galeno, que serían las venas basales de Rosenthal. Entonces tenemos venas cerebrales internas, venas basales de Rosenthal, la gran vena de Galeno, el seno recto, que serían parte de las internas, y aparte aquí, el que no se delimita bien, casi ninguna resonancia, pero que también está el seno longitudinal inferior, ¿de acuerdo? Entonces, esta sería como la representación de las estructuras venosas. Otras dos venas que son importantes y que de repente las solemos ver y confundir con patología son las venas de tronar y la vena de la B. Una mnemotecnia ahí para entenderla. La de la B sería lo no inferior, que bueno, viene de la parte de lo que es la vena cerebral externa, con lo que es el seno sigmoideo y la trolar que va hacia el seno longitudinal superior. Entonces, de esta forma, vamos a poder delimitar la estructura venosa. Ya tenemos herramientas muy pues, importantes que pues, básicamente no son tanto anatómicas, sino gráficas, donde podemos verlas en 3D, podemos darle color, podemos montarlas sobre lo que es un volumen cerebral y bueno, pues básicamente hacer muchas reconstrucciones pues, más visuales que en realidad anatómicas. Tenemos herramientas donde, bueno, pues ya será tema para bueno, será tema para a lo mejor platicar más adelante con técnicas especiales donde, bueno, pues le damos bastante relevancia a las áreas de Brodmann, donde pues lo que vemos es la función cerebral. Ahí sí tenemos que delimitar exactamente de qué región y en qué lóbulo estemos hablando, ya sea por ejemplo en esta que es el área de Broca y que está relacionada a movimientos o áreas de movimiento de mano, de pierna también, ¿no? Entonces este es un protocolo motor donde estamos viendo pues áreas funcionales anatómicas y que tienen que ver con el homúnculo de Penfield, área motor, ¿no? Que es el área 4 de Brodmann y también con áreas de lenguaje, ¿no? Entonces, estas posibilidades tenemos por resonancia magnética, estas posibilidades tenemos con neuroimagen y bueno, pues con esto estamos terminando el tema. Entonces, en este recuerdo anatómico de la evaluación del encéfalo, bueno, que concluimos que el conocimiento anatómico es fundamental para la interpretación radiológica, que tenemos métodos ideales para la evaluación del encéfalo, la tomografía computada, la resonancia magnética, pero bueno, definitivamente pues la resonancia magnética tiene mucho mejor resolución. Hay que hacer una sistemática o semiología en la interpretación radiológica, ya sea que se acostumbren interpretar de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, y que hagan un seguimiento y una continuidad sobre esta técnica para que vayan haciendo pues su forma como eh, digamos una técnica de interpretación recurrente y poco a poco ir añadiendo nuevas estructuras que de repente no estábamos tan acostumbrados a utilizarla y pues siempre hay que hacer una correlación regional con datos clínicos. Como vimos, hay muchas variantes anatómicas que pueden parecer patología, pero ya correlacionando con lo que nos dicen los clínicos, pues no es totalmente patológico, ¿no? Sino a veces quedan como variantes anatómicas. Fuentes, bueno, pues estos son los sistemas que utilicé para sacar las imágenes y pues esta es la referencia bibliográfica que utilicé para casi todas las partes anatómicas. Bueno, con esto me despido. Si existe alguna duda o comentario, sin problema me pueden mandar un correo. Yo les puedo orientar si tienen alguna situación como que comentar o alguna duda anatómica que de repente quedara por ahí, pues también con gusto les doy mi correo y pues les agradezco mucho su atención. Agradezco otra vez a la mesa directiva del colegio su invitación en especial, bueno, pues a la doctora Nidia, al doctor Oscar y pues al doctor, perdón, al doctor Rafael Eduardo Rojas Martínez. Muchas gracias por toda su atención y pues me despido de ustedes. Buenas noches.